Como les platiqué en mi reseña anterior donde hablaba sobre RPM, hay dos razones específicas por las cuales no pude ver ciertas temporadas de Power Rangers. Esto a pesar de ser un fan de hueso colorado de esta franquicia. Unas son aquellas temporadas que simplemente no quise ver por falta de emoción e interés, y otras son aquellas que simplemente no pude ver, específicamente Lost Galaxy y A la velocidad de la luz, y claro, las temporadas más recientes de Saban, pero esas fueron porque no encontraba la programación y tenía otras ocupaciones. En el caso de estas dos joyas de la serie, Lost Galaxy y Lightspeed Rescue, fue porque en ese entonces no tenía televisión de paga. Apenas había terminado de ver Power Rangers in Space y hasta ahí había terminado mi experiencia maravillosa con la serie, luego de ver Turbo e In Space. Pero un día, casualmente, mi hermano y yo nos encontrábamos caminando por un centro comercial cuando de pronto en el área de juguetes nos topamos con las figuras de un nuevo equipo de Power Rangers. ¿Saben lo que es esa sensación? La sensación de sorprenderte por algo que simplemente no esperas. En los tiempos de ahora ya no hay tanta sorpresa como antes, porque todo te lo anticipan con los trailers, las promociones, las conferencias, las declaraciones de una futura temporada. Ya todo está en internet. En ese entonces solo fue un encontronazo entre el destino y dos niños que no tenían ni la más mínima idea que la serie continuaría. En fin, nos compraron la figura del Green Lost Galaxy Ranger, con todo y su motito y su armadura. Una de las sensaciones más emocionantes que podemos sentir en la infancia, y más en una como la que mi generación y yo crecimos. Sin embargo, hasta ahí quedó todo. Mi hermano y yo nos enteramos gracias a esa figura que había una nueva temporada, pero no la pudimos ver porque no la transmitían en televisión abierta. O bueno, eso creí. De alguna forma u otra llegamos a saber algunas cosas sobre la temporada, ya sea por imágenes en internet, por videojuegos o cosas por el estilo, pero mi encuentro con Lost Galaxy se daría, a pesar de mi emoción desmedida, muchos años después. Yo soy Yera CCE, bienvenidos Rangers a mi reseña de Power Rangers Lost Galaxy. ¡Comenzamos! Así es, a pesar de mi hype y de las excelentes opiniones hacia esta temporada, jamás pude verla. Tal vez me enteré sobre alguna que otra información o llegué a ver alguna que otra imagen, pero jamás supe en ciencia cierta lo que fue en sí esta temporada. Más allá de una expectativa muy alta y de una perspectiva alucinante que yo mismo me creé sobre esta serie. Gracias a la infinidad de alternativas que tenemos hoy en día para ver series, mi destino era inminente y terminé aventándome la temporada completa para darles mi opinión. ¿Qué tanto se diferencia Lost Galaxy en comparación a lo que me imaginé o a lo que llegué a suponer que sería? No mucho en realidad, me terminó sorprendiendo. Es espectacularmente única y la joya de Power Rangers que yo llegué a suponer que sería. Incluso algunas cosas que creí que serían malas no lo fueron, aunque algunas otras que esperaba tampoco sucedieron. En especial dos puntos importantes. Primero, por ejemplo, cuando vi que los Rangers tomaban sus poderes al ser dignos de desenterrar las espadas en un mundo fuera de nuestra galaxia, llegué a creer que la temporada se llevaba a cabo en un ambiente más salvaje e inhóspito de otro planeta, algo así como China o Hércules, como algo tipo más mitológico. O el segundo punto, llegué a pensar en un protagonismo más presente de ciertos personajes. En los dos casos no resultó nada de eso. Primero, la serie comienza en el planeta de Mirinoi, dejando a todos en un estado de piedra y trasladando las aventuras de los Rangers a Terraventura, una nave en búsqueda de un nuevo planeta para habitar, y los personajes que yo llegué a creer que serían importantes no tuvieron tanta relevancia, pero de eso hablaré más adelante. Sin embargo, estas diferencias entre mis expectativas y lo que resultó la serie
¿Terminaron arruinándomela? Por supuesto que no. Lost Galaxy es más de lo que yo esperaba, y mi conexión con ella luego de tantos años me remontó al mismo sentimiento con el que veía las series de antes. Comprobado con esto entonces que no importa la edad que tengamos, cuando una temporada o producción es buena, es cuestión de tiempo para que logre provocarte sentirte como un niño otra vez, y que cuando son malas, así le busquemos el lado bueno, no podremos autoprovocarnos dicha emoción. Lost Galaxy no batalla en adentrarnos en su historia, porque es una trama concisa, pero a la vez ligera, empezando desde el intro. Es un recorrido a una nueva galaxia. Prácticamente así es. Un punto muy favorable de esta temporada es que precisamente supieron cómo continuar con las buenas historias y el éxito que parecía ya había terminado con Power Rangers en el espacio. Es muy aplaudible cómo es que lograron expandir el universo de Power Rangers a un nivel aún mayor, más allá de la galaxia, permitiendo así creer en todo un universo de historias que no tienen límite en tiempo y espacio, historias que suceden a la par que otras. Mientras unos Rangers están aquí, otros pueden estar de otro lado, ya no solo en el planeta Tierra, sino en cualquier parte del universo. Ya sé que esto también fue algo de lo que nos hicieron ver en In Space, donde nos mostraron la historia de Andros y Shane, pero en cierta forma esta temporada logra adentrarnos aún más a un universo en historias de Power Rangers más extenso, con más planetas por descubrir y más poderes que los que solo conocimos en la era Zordon. En esto quiero hacer un énfasis muy importante. Prácticamente Lost Galaxy es la primera temporada en deslindarse de la era Zordon, porque comienzan con una historia en cierto sentido apartada, pero aún la seguimos sintiendo como parte de la misma historia central, porque se toman el tiempo para explicarnos por qué esta trama se desarrolla en otra parte de la galaxia, cosa que, a pesar de lo buenas de otras temporadas, no tuvieron la intención por explicarnos en qué parte de la historia se encuentran y por qué existen tantos equipos de Power Rangers simultáneamente. Lost Galaxy se atreve a ser original, pero a la vez no duda en mostrarnos conexión con la historia lineal de la franquicia en general. Desafortunadamente, esta oportunidad de ver historias desarrolladas en otras partes del universo fue descartada, y no hemos vuelto a tener algo parecido hasta Power Rangers SPD, y los cómics, claro. No quiero omitir alguna otra temporada, así que apóyenme en los comentarios si hay alguna otra que se centre en otra parte del espacio. Lo mejor de todo es que, a pesar de que muchas cosas son atribuibles a su material de origen del Super Sentai, como los trajes, las bestias galácticas, varias escenas tomadas directamente de esta serie japonesa, Lost Galaxy logra deslindarse haciendo lo suyo. No he visto su contraparte en el Super Sentai, pero quienes han visto esta estupenda temporada sabrán a lo que me refiero. Las subtramas de los capítulos, la historia original principal, su conexión con la historia lineal general de Power Rangers, las locaciones, la base de Terraventura, la taberna de Moe. Quiero algo de beber. Las escenas grabadas originalmente, no solo de los Rangers en su faceta de civiles, sino de verdad muchas que ya sea con traje o sin traje elaboraron originalmente. Maquillajes, vestuarios, como lo digo, esta temporada en verdad se siente como una evolución a la historia central de la franquicia que veníamos presenciando. Esto es Lost Galaxy, la perfecta representación de lo que Power Rangers significa, donde sí, te puedes apoyar de las escenas del Super Sentai, pero no eres tan perezoso como para entregar una temporada de puro copia y pega. Sí hay que destacar que sí toman varias escenas de su contraparte japonesa, pero no molesta, puesto que te llevan poco a poco en una historia propia. Además, te muestran una escena de batalla y luego regresamos a la historia de los personajes para continuar con la trama principal, porque es hecha de una manera en que cada capítulo es diferente. En ocasiones podemos estar en una misión de rescate, en otro en un planeta distinto, en un capítulo bien podemos estar viendo mucho de un personaje y en otro no aparece, pero estamos viendo más sobre otros personajes, más formas de contarnos la historia a través de estos episodios que son muy distintos entre cada uno, porque estamos
estamos viendo una historia que no es repetitiva en fórmula y nos centramos en el desarrollo de varios personajes, incluso de los propios villanos, para que no sean un simple antagonista más a enfrentar. Están lo suficientemente concentrados en la historia que quieren contar que a las posibilidades de la serie logran llevar a cabo la temporada, pues nos entregan incontables escenarios donde de verdad te sientes en un ambiente inmenso. No se limitan a desarrollar todo en un mismo set y en lugar de eso nos presentan una aventura dinámica y dispuesta a desarrollar escenarios propios sin ningún tipo de tacañería por elaborar lugares que nos hagan sentir en verdad en un lugar lejano en la galaxia, como darnos una base espacial con pasillos y mobiliario que no se siente como una simple escenografía. De verdad que esta temporada se las ingenia para mostrarnos todo un panorama de posibilidades, lugares, con el simple hecho de realizar algo a conciencia y con corazón. Por ejemplo, en varios capítulos, si nos ponen a los Rangers sin trajes, que cabe destacar que esto no sucede, pero si sucediera, yo estaría contento, porque lo que hace buena a esta temporada son sus personajes y su historia tan bien desarrollada. El ejemplo más notorio del ingenio por parte de esta temporada a cómo se las arreglan para con poco presupuesto entregarnos más que batallas con trajes fue con la utilización de las armaduras de la producción de Starship Troopers. Esas son ganas de querer hacer las cosas bien y no rendirse y buscar la manera de llevar a cabo lo que tienes en mente a como dé lugar. Esta temporada, como dije, también se destaca por estar ligada entre capítulos y no importa si algunos cuantos de pronto parecieran no tener nada que ver. Siempre hayan la manera de entrelazar unos con otros y prácticamente separarse entre eventos. Por ejemplo, el arco del Magna Defender, el arco de Furio, el arco de las luces de Orión, la muerte de Scorpius, el entrenamiento de Traquina, la llegada de los Rangers in Space, los Psycho Rangers, el traspaso del manto de la Pink Ranger, el libro galáctico, las bestias galácticas, la traición de Diviot, la llegada a la galaxia perdida y más. Siempre hay una temática principal y es lo que más me gusta, que desafortunadamente los capítulos de ahora son tan simples que no se necesita ver los capítulos anteriores o siguientes, solo importa ver el inicio y el final. Sí hay varios capítulos al estilo de lo que la gente llama capítulos rellenos, pero en verdad los personajes son tan entrañables y la forma de contarnos las historias tan relajada y a la vez con tal seriedad que así sean supuestamente capítulos rellenos son disfrutables. Y bueno, en eso se destacan las series de antes, no solo hablando de Power Rangers, sino de las series en general, en las que el entretenimiento en televisión era tan común que muchas de esas series tenían capítulos individuales sin tener una gran conexión entre episodios, pero eran historias tan bien escritas que no hacía falta tal conexión. El simple hecho de tener buenos personajes interactuando en una situación era más que suficiente. Así es Lost Galaxy en ocasiones, pero cada episodio sirve también para conectarnos con sus personajes y que también ellos lo hagan entre ellos, formando alianzas y amistades más realistas. Así que, sea el capítulo que sea, son un momento de relax y satisfacción el llegar con ansias a ver esta temporada. ¿A alguien le tocó descansar viendo esta temporada, saliendo de la escuela o terminando alguna ocupación? Por ejemplo, después de bañarte y que te envolvían en una toalla. Así de relajante se siente Power Rangers Lost Galaxy. Y aunque en ocasiones es la forma más peculiar en las temporadas de Power Rangers, una historia individual por capítulo para desarrollar a sus personajes, aquí todavía hay aún más conexión entre episodios. Pasemos ahora a hablar sobre los personajes. Inesperadamente llegué a creer que el Green Ranger me sorprendería, pues al tener su figura llegué a esperar mucho de él. Desafortunadamente, Lost Galaxy logra entregarnos una muy buena química entre sus personajes, pero algunos los llega a dejar en el olvido. No es como tal un descuido de los personajes, porque a final de cuentas sí los van desarrollando durante la historia. Sin embargo, nos quedan a deber más presencia de algunos. Damon es el personaje con menos presencia y más ausencia en la relevancia del equipo, aunque sí tiene alguno que otro
capítulo donde se le da importancia. El único capítulo más relevante de este personaje es el titulado Valor Verde, donde tiene que embarcarse en una misión de riesgo para salvar a uno de los altos mandos reparando la máquina viviente de Traquina. Luego le sigue Maya, quien, cuando yo era niño, llegué a pensar que sería un personaje muy importante, al ser prácticamente la Tarzán femenina. Ahora, después de que me enteré que tendría que convivir en una sociedad civilizada como Terraventura, pensé que tendría más protagonismo en situaciones cómicas al ser más primitiva, pero tampoco. De hecho, no fue un personaje tan importante como creía que sería, pero gracias a la mancuerna que hace con el personaje de Kendricks, logra ser un poco más presencial en la temporada, por el hecho de mostrar una amistad fuerte que llega a ser desgarradora al momento en que su amiga muere. Por cierto, un momento que nos llega a erizar la piel es cuando estas dos se encuentran en el capítulo final, mostrándonos una amistad destacable entre estas dos, dándole así por fin a Maya un poco de protagonismo del cual no tuvo en la temporada. Hablando de Kendricks, no logré hacer una gran conexión con ella, pero es un personaje clave en la temporada, de hecho de los integrantes más importantes, pues es el cerebro, el motor y la perseverancia del equipo. Este personaje muestra amistad leal y desinteresada, valores, inteligencia y un sinfín de cualidades que, aunadas a su sacrificio en el enfrentamiento con la Psycho Pink, llega a ser uno de los personajes más importantes de la temporada, siendo entrañable y la heroína sacrificada del equipo. Aquí tengo que destacar dos puntos. Uno, lo que significa su muerte no solo para la temporada, sino para toda la historia de la franquicia de Power Rangers. Y dos, la razón por la cual tal vez no logré hacer tanta conexión con este personaje. Abarquemos el primer punto. Es increíble lo que decidieron hacer en esta temporada, dejarnos con un trauma de infancia, con la partida de una Ranger. Creo que esta es una de las escenas más emblemáticas en la historia de todas las temporadas. El hecho de ver que ser un Power Ranger es más que solo diversión y ser los victoriosos siempre, por lo que requiere de sacrificios. Por supuesto que hemos tenido decesos importantes a lo largo de la franquicia, pero considero que nunca uno comparado a este, creo yo, puesto que te van acostumbrando al personaje y a su presencia tan fuerte en el equipo, para luego arrebatárnosla de las manos. Es diferente a personajes que de pronto parecen irse, pero vuelven en el mismo capítulo, situación de la cual sí sucede con Kendricks, es decir, sí te llegan a puchurrar el corazón. Bueno, esto es una especulación mía, porque la verdad me llegué a spoilear con la muerte de Kendricks, claro, después de tantos años era obvio, y la verdad no me estremeció tanto como si me hubiera agarrado desprevenido. Independientemente de si ella vuelve al final de la temporada o que la producción se haya visto obligada a sacarla por motivos de salud, es indudable que al elaborar escenas tan épicas como estas no se puede demeritar. Y la verdad no sé si sea más desgarradora que la muerte de Zordon. Ella la vimos toda una temporada para casi morir inesperadamente al final de la temporada, y a Zordon lo vimos claro por muchas temporadas, pero además de que lo dejamos de ver por un tiempo, era más un mentor y no como tal un Ranger presente, aunque la muerte de Zordon, claro, significa más en la historia de la franquicia. En verdad no sé cuál sea más desgarradora porque no recordaba ninguna de las dos muertes, y cuando regresé a ver las temporadas en la actualidad, ya me había spoileado. Así que si tú fuiste de los privilegiados en ver estas escenas, dime qué sentimiento te provoca o qué sentimiento te provocó en ese entonces. Déjamelo en la caja de comentarios y compártame tu experience. Segundo punto, es probable que a pesar de ser uno de los personajes más interesantes de la temporada, una probable razón de la cual no me enamoré completamente del personaje es porque yo sabía que iba a ser sustituida por Carón, y durante mucho tiempo antes de ver la temporada me quedé con esa idea de que en sí Carón era la Pink Ranger relevante en esta temporada y que Kendricks solo mantenía el manto de la Pink Ranger por pocos capítulos. Como ya dije, nunca vi esa temporada, pero me emocioné al máximo de niño cuando me enteré de que la tía Pelucas, Astronema, había vuelto para ser parte del nuevo equipo de Power Rangers, ahora como la nueva crush de los fans. Era bellísima en su nueva faceta de Power Ranger, y así me quedé con la idea por mucho tiempo.
de que era la Pink Ranger más relevante de Lost Galaxy. Pero entonces, en la actualidad, me topé con la cruel realidad de que no era como yo pensaba. Todo fue al revés. Carón tardó mucho en aparecer y la Pink Ranger importante fue Kendricks. Creo que ese fue el factor determinante de que no le tomara tanta importancia a Kendricks, que al principio creí que no era relevante y solo estaba esperando el momento en que Carón tomara el mando, pero tampoco me disgustó. Al contrario, lo que quiero decir es que por mi falsa expectativa no le tomé la importancia que merecía a un personaje tan importante en esta temporada. Precisamente hablando de Carón, esta es una de los personajes más desperdiciados para mi pesar en esta temporada, al lado de Maya y Damon. No solo porque yo esperaba un gran protagonismo, sino porque en verdad parece que el guión solo fue modificado para los capítulos en que Kendricks dice adiós y en el que introducen a Carón, de los cuales claro que son fantásticos, pero ya, todo sigue igual a partir de los capítulos siguientes. 1. Si Carón era nueva en el equipo, se suponía que iba a tener algo de desarrollo o un poco más de atención por parte de sus compañeros para introducirla al grupo. En cambio, parecía que el guión no había sido modificado de su forma original. No había ningún énfasis en ser la nueva integrante del equipo, ni las repercusiones que esto traería, si acaso una mención fugaz y sin relevancia. 2. Al ser el cambio de una villana en la temporada pasada a una Power Ranger en esta temporada, creo que merecía todavía más énfasis y relevancia en la historia o en el equipo, y ni siquiera tuvo como tal un capítulo dedicado a ella como los demás Rangers. Desafortunadamente, un personaje que llegué a creer tenía más peso en esta temporada solo funcionó como un recurso de salvación a la salida de la actriz anterior. Una de mis grandes decepciones en la temporada, el poco tiempo de su aparición, pero lo peor de todo, lo irrelevante que terminó siendo. Si ya la habían integrado al equipo, ya mínimo hubieran cambiado un poco el guión, dándole un poco más de protagonismo. El Magna Defender. Bueno, ¿qué les parece si nos tomamos un pequeño descanso y continuamos este video en una segunda parte? Porque créeme, aún falta mucho más por analizar, como por ejemplo, ¿es Leo Corbett uno de los Red Rangers más memorables o el cariño por parte de los fans está infundamentado? ¿Por qué Scorpius fue derrotado tan fácilmente? También Traquina nos enseña que es mejor antes muerta que sencilla. ¡Ay, qué sencilla! Y además no te puedes perder en qué se parecen Lost Galaxy y SPD. Todo esto y mucho más en la segunda parte de mi reseña a Power Rangers Lost Galaxy. Yo soy Yera CCE, hasta la próxima.